Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Me alegro, me Primero que alegro. nada, agradecerte por esta entrevista y tomarte un poco de tu tiempo. No, no, gracias a vos por tenerme presente y a disposición siempre. Bueno, para no robarte mucho tiempo, quería repasar un poco de tu vida futbolística, que creo que fue interesante. A los 16 años fuiste preparador físico del Club Victoria, ¿puede ser? En Victoria de Concordia fue mi inicio como jugador. Tenía 14 años y pronto ya cumplía 15. Y a los 16 años debuté en primera división en Victoria. Después hice el profesorado de educación física y siendo jugador terminé cumpliendo el rol de preparador físico en la primera división. Eh, pero fue por un lapso muy corto para dar una mano al profe que bueno, no había podido continuar con el trabajo y como no podía ir, tomé la carta yo de preparador físico también, aún siendo futbolista. Y tuviste un paso corto por News All Boys, en las inferiores. Sí, sí, en el año 1988 tenía una carta en esa época, carta de recomendación de ojeadores. Tuve que regresar a Entre Ríos a eso de mediados de agosto eh, para la cuestión de la revisión médica y ya me quedé en Entre Ríos. Tu carrera como DT empezó en Ferrocarril de Concordia. Como DT del primer equipo, sí. Tuve muchos años en el Club Salto Grande de Concordia, en donde trabajaba en formativas como preparador físico y también como técnico. Eh, y después tuve un paso por el torneo, en aquella época se llamaba Argentino A, hoy se llama Federal A, en el Club Ferrocarril de Concordia. Y bueno, ahí sí tuve varios años como entrenador del club, hasta que en el año 2003 me fui a Concepción del Uruguay a dirigir Atlético Uruguay en el torneo Federal B, en un proyecto muy lindo que había en el club, hasta que después bueno, me llamó Pedro para ir a gimnasia. Y eso fue en el 2005. Sí, finales en el 2005, faltaban 3 o 4 meses y comencé a ir a gimnasia y oficialmente se concretó en enero del 2006 mi ingreso a la institución ya con la firma del contrato. Después Controlio, seguiste Independiente, Cerro Porteño, Argentino Junior, Tigre Universitario. Sí, sí, tuve 14 años al lado de una persona que admiro mucho como persona y como entrenador, como es Pedro. Eh, y realmente fueron 14 años muy hermosos de una trayectoria muy linda que tuvimos entre tantos procesos, el proceso más largo en gimnasia de 5 años, donde bueno, logramos el ascenso y después pelear un torneo. Y la verdad que bueno, tuvimos ahí un desarrollo muy lindo institucional dentro de un club que queremos muchísimo. En el 2019, haciéndolo algo más cercano, fuiste nombrado secretario deportivo de la ciudad natal tuya. Sí, en el 2019 yo estaba en mi ciudad natal a la espera de alguna posibilidad de trabajo y el intendente de la ciudad me convocó para que tome ahí la rienda de ser el secretario de Deportes de la ciudad. Y la verdad que me gusta y creo que en un futuro cuando deje el fútbol intentaré nuevamente estar
en un rol dedicado al deporte en mi ciudad. Le debo mucho a Concordia, y como le debo mucho a Concordia, quiero devolverle desde una gestión, desde el deporte. Aprendí muchísimo también en esos meses que estuve. El cargo lo cumplí ad honorem. Mi exigencia hacia el intendente fue que sea un cargo ad honorem, porque yo, en el momento que me surge una posibilidad de trabajo en el fútbol, iba a tener que dejar. Y bueno, cumplí 3 meses en la Secretaría de Deportes, y ahí recibí el llamado de Cerro Porteño para venir a trabajar como entrenador de la División Reserva, y bueno, ahí fue cuando emigré nuevamente para Asunción. Y eso fue, si no me equivoco, el 8 de diciembre del 2019. Sí, sí, así es. Me vine para Asunción. eh, y fue, perdón, fue antes, fue en julio, Ah, eso, porque después terminé haciendo un interinato que pensé que iba a ser por 1 o 2 fechas, y terminaron siendo 9, cuando Miguel Russo hizo una gran campaña en Copa Libertadores, y bueno, después salió del club. Y bueno, al no tener entrenador, me dieron el cargo a mí como tal, pensando que iba a ser 1 o 2 fechas, y el club decidió esperar hasta fin de año para traer un nuevo entrenador, por lo cual dirigí 9 partidos en el primer equipo de Cerro Porteño. siguiendo con el paso ese, en el 2021 fuiste ayudante de Holland, eh, que también fue reconocido acá como un buen técnico y que llegó vos para dirigir Santos de Brasil. Sí, una experiencia también muy productiva, muy linda. Ariel me cursó la invitación para ir a Brasil, y la verdad que conocer el fútbol brasilero, conocer el método de entrenamiento de Holland también, fue muy lindo. Y la verdad que si bien la experiencia no fue muy larga en tiempo, pero fue de mucho aprendizaje, fue vivir desde adentro lo que es el fútbol de Brasil. eh, y bueno, estar con una exigencia máxima, porque había partidos cada 3, 4 días. Llegó una semana que tuvimos en 8 días 4 partidos. Es muy exigente el fútbol brasilero. Y bueno, la verdad que me encantó ver desde adentro lo que es Brasil, y la competencia que tiene, y la calidad y la riqueza técnica que tiene ese fútbol. Bueno, te abriste de Holland y volviste a las coordinaciones juveniles de Cerro Porteño. Sí, tenía la esperanza de poder tener un proyecto como cabeza de grupo, y bueno, recibí el llamado de Chiqui Arce y Ariel Martínez, para sumarme al proyecto que ellos tenían en Cerro Porteño. Y bueno, la verdad que Cerro es una casa que siempre me ha acobijado como un hijo de la familia, y así me lo hacen sentir. Y bueno, por suerte hoy estoy desarrollando un proyecto de formativas, en donde estamos expresando un método de entrenamiento y un modelo de juego, buscando un perfil de futbolista que se identifique con la institución y con la historia del club. Y estamos trabajando con todos exfutbolistas de la casa, de gran trayectoria también a nivel internacional. Han llegado algunos de ellos a jugar en Italia, en Inglaterra, en España, y hoy están trabajando como entrenadores de las divisiones formativas. Eh, y están desarrollando un programa muy lindo, muy bonito. Están trabajando en muy buena forma, y esperemos que en el tiempo podamos dar los frutos que pretendemos todos y que la institución necesita. Y teniendo en cuenta que siempre volvés a Cerro Porteño, ¿es tu lugar en el mundo eso? ¿O sentís una Eh, afinidad diferente a lo demás? yo, a mi criterio, tengo 2 lugares que son mi lugar en el mundo. Gimnasia, en donde viví 8 años,
y Cerro, en donde estoy cumpliendo mi tercer proceso Claro. en la institución. Acá tuve anécdotas muy fuertes en el club, como finalizó el contrato nuestro y faltaban 2 fechas y yo dirigía reserva y el presidente me pidió que me quede a dirigir esas 2 fechas que faltaban, por lo cual obviamente que accedí porque era una responsabilidad moral con el equipo y con la institución, más allá de no tener contrato. Y bueno, tuvimos la posibilidad de salir campeón y me encuentro que en el último partido era de visitante y fue toda la hinchada a alentar, fue mucha gente a despedirme y me dieron muchos regalos, mucho cariño, afecto. Se vivió como si fuera un partido de primera división. Y fue el presidente que nos había traído con Pedro y el presidente actual del club, o sea, el expresidente y el presidente estaban presentes también. Entonces fue algo muy fuerte para mí y algo que me llenó muchísimo y me dejó un sentido de pertenencia muy fuerte. Y obviamente Gimnasia, con todo lo que uno ha vivido en el club y las grandes amistades que me ha generado Gimnasia y la familia Tripera también, entonces considero que las dos instituciones en las cuales uno está marcado a fuego es Cerro Porteño y Gimnasia Grima de la Plata. La figura como Pedro Troglio, porque ha jugado selección, en La Plata es muy reconocido y contra remil querido en Gimnasia mismo. ¿Qué te dejó como experiencia? Me dejó muchísimo, me dejó, me dejó vida, porque Pedro es, además de su reconocimiento como exfutbolista y como actual entrenador, yo le reconozco los valores humanos que él tiene. Para mí eso es muy sagrado, más allá de su gran trayectoria que tiene, ¿no? Entonces, a mí me dejó vida porque me dejó mucha enseñanza, me dejó muchos valores y realmente eso nunca se lo va a perder. Por más que uno desarrolle hoy un camino por fuera de su cuerpo técnico, el sentimiento hacia Pedro Troglio, principalmente persona, y ni hablar de lo que es exfutbolista y entrenador, va a quedar eternamente conmigo. Así que a él siempre le debo dar muchas gracias por todo lo que me ha facilitado para poder vivenciar en el fútbol profesional. Hoy seguís contacto con él. Sí, 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 nos hablamos periódicamente, nos escribimos, nos saludamos, estamos en los momentos de alegría y a mí también me gusta estar a veces en los momentos de tristeza, que ahí en donde está el deber moral nuestro, ¿no? En los momentos felices hay mucha gente y en los momentos difíciles a veces hay poca gente, entonces en todos los momentos uno trata de estar porque estoy ligado afectivamente hacia Pedro y eso, como te decía anteriormente, va a estar por la eternidad. Eh, Hablando un poco de fútbol en general, el fútbol paraguayo, el fútbol argentino, ¿qué diferencias le ves? En lo formativo, ya también de la primera división también. Paraguay ha crecido muchísimo en lo que es infraestructura y proyectos a nivel clubes y está en un proceso de gran crecimiento. Tal vez Argentina lo hizo un poco antes a este proceso, en donde las divisiones formativas han mejorado mucho los campos de juego, han mejorado mucho la estructura, y hoy Paraguay lo está haciendo y la Asociación del Fútbol Paraguayo está ayudando muchísimo eh, con grandes proyectos de infraestructura, en donde hay un centro de muchas canchas, en donde se puede jugar los partidos de local, muchas instituciones que a veces no tienen un piso ideal para el juego. Eh, Hoy está alargando la APF junto con el cuerpo técnico de Guillermo Barros un proyecto que va a comenzar en enero, que también es muy, muy interesante. Entonces está en un crecimiento importante. Y bueno, el fútbol argentino no lo vamos a descubrir, ¿no? La cuna de jugadores y de grandes futbolistas que tiene. Eh,
y bueno, proyectos institucionales también importantes, interesantes, hasta inclusive con colegios dentro de las instituciones deportivas. Entonces está la institución educativa y la institución deportiva muy ligada, y si eso se tiene un acercamiento a la familia, creo que está interviniendo en los tres pilares en los cuales hemos recibido la mayor cantidad de educación nosotros, que es el hogar de familia, la institución educativa y la institución deportiva. Y bueno, eso da un crecimiento importante, porque no solamente se apuntala al jugador de fútbol, sino al ser humano, y ahí es donde se habla de estimular el aspecto integral del ser humano y no solamente el aspecto deportivo. Así que está creciendo muchísimo también, y es muy valorable para Argentina, y hoy lo está haciendo acá Paraguay también. Volviendo un poco a La Plata, y más específicamente al Club Gimnasia. No hace mucho se habló de que viajaste a La Plata para presentar un proyecto. Estuve reunido, me llamó el presidente Gabriel Pellegrino, junto con Bocha Di Marciano, eh, y, y la verdad que tenía mucha esperanza y mucha ilusión de poder eh, ejecutar un proyecto del cual considero que es un proyecto muy realizable, y es un método bastante diferente para poder abordar el fútbol formativo. Eh, con Dani Giró también estuve hablando, y realmente, bueno, no pudimos establecer el contacto final para que mi arribo a la institución se dé, pero bueno, uno siempre sabe de que regresar a Gimnasia o a Cerro Porteño es algo que va a estar siempre abierto, y que serán desafíos muy lindos y muy fuertes para uno, porque no solamente va a ir como profesional, sino que va a ir con un sentido de pertenencia importante hacia las instituciones. Entonces es una doble responsabilidad para mí tomar cargos profesionales en ambas instituciones, y bueno, ojalá algún día tenga esa oportunidad que no se pudo dar hace un tiempito atrás. Acá cuando la gente escuchó que habías venido, no estaba descontenta. Al contrario, veían también la figura de Troglio y también lo que era en conjunto el dúo de ustedes adentro de la cancha. ¿Vos creés que el día de mañana se dará eso? Qué bueno que el momento puede llegar, y para mí una doble responsabilidad, ir como profesional por un lado, y por el otro el sentido de pertenencia que uno tiene hacia la institución. Pero bueno, el futuro uno nunca sabe lo que le depara. Lo que sí, uno tiene que estar preparado siempre para ser competente en el lugar que le toque estar, y volver a clubes en donde uno tiene un sentido y un sentimiento fuerte, siempre será bienvenido. Eh, y te hago una última pregunta y no te robo más tu tiempo. Los trabajos a largo plazo. Existen en un fútbol, por ejemplo, el argentino, que es todo urgente, que es todo ganar, 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 ganar. ¿Crees que se puede llegar a hacer un largo plazo un proyecto? Lo ideal es, en formativa, trabajar con un proyecto a largo plazo. Eh, a veces en primera división no es viable eso, porque, porque los resultados mandan, y los estados emocionales interfieren muchísimo en los procesos. Pero en la formación yo considero que sí. Eh, Obviamente tiene que ser un trabajo formativo de crecimiento, y yo hoy en día digo que hoy uno debe enseñar a ganar. No solamente hablar de formación, sino de formación orientada al desarrollo, al crecimiento, y de poder llegar al éxito. Entonces, que el ganar sea parte de un proceso de trabajo y de expresión,
y no el ganar a cualquier precio, ¿no? Que se entienda bien. Pero considero que el futbolista tiene que tener una mentalidad ganadora y por eso nosotros debemos convivir con el desafío del triunfo y del éxito y tener, además del desarrollo formativo, tener el desarrollo formativo en proceso de éxito. Y bueno, creo que las divisiones formativas deben tener evaluaciones con respecto a ambos aspectos. Bueno, Víctor, te agradezco de corazón y por haberte tomado tu tiempo. Y bueno, ojalá cruzarte algún día acá en La Plata y poder charlar un ratito más. No, gracias a vos por tenerme en cuenta y presente. Le envío un saludo muy grande a toda la gente de La Plata, en especial a la gente de gimnasia, de la familia Tripera. Y desde aquí estaremos a disposición siempre. Desde Asunción, desarrollando un proyecto y un trabajo y obviamente siguiendo el fútbol argentino y especialmente a gimnasia desde aquí. Así que bueno, le envío un abrazo enorme, éxitos, que sigan en el proceso que está el club, que va por un hermoso camino y ojalá se pueda consolidar a fin de año. Gracias, Víctor. Nos estamos viendo. Vale, nos vemos. Un abrazo enorme.